Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Gracias por acordarse. Y estamos acá para más uno. Conociendo más la palabra de Dios para vivir mucho más las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenido a usted que está con nosotros, bienvenido a ustedes que están a conocer el ministerio. E invitamos que entren a la página web ministerioaguaviva.net, que pueden ver toda la programación, todo lo que tenemos de prédicas, alabanzas y también la radio Vineyard, que entra con alabanzas 24/7. Estemos todos conectados siempre con la palabra de Dios. Y invitamos a entrar también las películas que tenemos de sugerencia para que puedan tener un tiempo con sus amistades, su familia, para también conocer más de los mensajes de la vida que vivimos a cada día con Dios. Sea muy bienvenido en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Bueno, estamos aquí estudiando las parábolas de Jesús. Hablamos de 6 parábolas y hoy vamos para la 7ª parábola. La 7ª parábola va a hablar de el constructor de torres y el rey guerrero. Es una parábola muy chiquita, pero se parece que tiene 2, pero la enseñanza es igual. Y para traer esta parábola, este estudio, invitamos a nuestro hermano Carlos. Hola hermanos, hermano Dafio, bienvenidos, ¿cómo están? Dios les bendiga y qué gusto de verdad poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes y especialmente ver la enseñanza que tiene apenas en estos 2 versículos, pero una enseñanza muy profunda y el tema, bueno, el constructor de una torre y tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana, tiene mucho que ver con lo que cuesta seguir a Cristo. De hecho, y lo vamos a ver un poquito más adelante en los versículos 26 y 27, está hablando exactamente de esto, el sacrificio, lo que cuesta. Pero veamos realmente qué es lo que dice en Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 30. ¿Por qué, quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Interesante este pasaje porque siempre nuestro Señor Jesús tiene como tema central el ayudarnos a crecer espiritualmente, el ayudarnos a entender el camino de Dios, cómo debemos prepararnos, cómo debemos de seguirle, pero sobre todo la importancia de cuando tomamos una decisión para seguir a Cristo y qué tan importante es esta decisión, pero también a la misma vez qué conlleva tomar esta decisión. Ahora, el versículo 28 del Evangelio de Lucas, capítulo 14, comienza con una pregunta, y es una pregunta retórica que nos lleva como tema principal a reflexionar sobre lo que, en este caso, lo que cuestas, lo que vas a hacer cuando construyes una torre, pero también lo que cuesta seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora, en la parábola, en la parábola lo que estamos viendo es una pregunta, preguntándonos o preguntándose quién, antes de construir algo, antes de hacer algo, no se detiene un momento a pensar primero lo que va a hacer, segundo, el gasto que esto va a ocasionar y tercero, el trabajo que esto va a implicar. Entonces, es una pregunta, hermano Garfield, que de verdad nos llama también a pensar un poquito, no solamente en lo espiritual, sino también en nuestra vida cotidiana, que tenemos que estar preparados y reflexionar en todo lo que hacemos antes de hacerlo, porque muchas veces el hacer las cosas o el planear o hacer alguna actividad o algo en nuestra vida o algún cambio,
trae consecuencias o trae a veces problemas a nuestra vida y al final terminamos abandonando todo. Es una pregunta importante para reflexionar en ese sentido. Sí, de verdad tenemos que llevar en cuenta que esta parábola es una parábola muy cortita, ¿verdad? Pero trae esta pregunta que es muy importante, que nosotros debemos pensar y reflexionar antes de hacer cualquier cosa. Y en el mundo espiritual igual, no solamente en nuestro día a día, pero también en el mundo espiritual. Tenemos que pensar sobre esto. Sí, ahora, es importante lo que acabas de mencionar, hermano, porque en todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, bueno, en toda la Biblia podemos ver que la aplicación es para estas dos áreas de nuestra vida. La área espiritual, que es lo más importante y lo que Dios quiere que nos preparemos mejor, que construyamos mejor nuestra vida espiritual en relación con nuestro Señor Jesucristo, pero también guiados por su palabra. Entonces, la otra aplicación es en nuestra vida común o nuestra vida personal. Y aquí es donde viene esta pregunta, porque lo que se está hablando en esta parábola es de la construcción de una torre. Y todos sabemos que cuando se va a edificar algo, implica gastos. Cuando se va a edificar algo, implica sacrificio, pero también implica planeamiento, preparación. Ahora, esto es importante porque, lo decías tú, hermano Darcy, en la vida espiritual es muy parecido. Se requiere preparación, Así es. se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio. Entonces, además, esta parábola, si la aplicamos correctamente en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal, nos va a ayudar no solamente a estar más cerca de Dios en el área espiritual, pero también en el área personal nos va a ayudar a poder planear mejor nuestra vida, a poder cambiar o completar aquellos proyectos que a veces son difíciles. Entonces, tenemos que pensar realmente que todo lo que la Biblia nos enseña tiene un propósito para ambas áreas de nuestra vida. Entonces, otro punto importante de esta pregunta es que nos lleva a calcular si estamos preparados para nuestro proyecto. Esto es interesante, porque creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos a veces empezado a hacer cosas sin ni siquiera hacer un planeamiento, sin ni siquiera pensar. Simplemente de pronto nos levantamos y decimos, vamos a hacer esto, a construir esto, pero a veces no tenemos idea de todo lo que involucra este proyecto. Entonces, esta pregunta nos tiene que llevar a calcular, a pensar si estamos preparados para el proyecto. Hermano Darcy, creo que esto es muy importante, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida cotidiana. Pensar si estamos preparados para el reto que Dios pone delante de nosotros, pero también para nuestra vida, los retos que vienen. De verdad, Señor, nunca nos va a pedir algo que no podemos hacerlo. ¿Ok? Muchas veces nosotros ponemos las limitaciones en aquel que el Señor nos pide. Él nos pone limitaciones que acaban nos impidiendo de vivir lo grande que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida. Yo creo que esto que acabas de decir, hermano, es muy parecido a lo que el Señor Jesús está compartiendo en la parábola. Porque Él no está hablando de una casa, no está hablando de algo pequeño, está hablando de una torre. Y está hablando Algo grande, de algo ¿verdad? grande, correcto. Sí, sí. Y
Esto es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca limitó a los apóstoles, a los discípulos. Siempre les dijo, ustedes pueden ir más allá, ustedes pueden hacer cosas más grandes. Lo más lógico y lo más sencillo para alguien que no sabe construir sería hacer quizá una barda, un cimiento, quizá una casa. Pero aquí vemos que se está hablando de una torre algo grande, lo cual significa también es construir una relación con Dios, porque la torre va hacia arriba. Entonces, para construir una relación con Dios, tenemos que pensar en el sacrificio que esto requiere. Pero también tenemos que estar dispuestos. Y creo que esta palabra, hermanos y hermano Darcio, es muy importante. Yo hablaba hace un momento de que a veces nos levantamos y queremos hacer las cosas simplemente porque se nos ocurrieron de pronto, pero no hay disposición, simplemente es un deseo o algo pasajero. Pero cuando hay una disposición, esto conlleva a un compromiso, hermano. Sí, de verdad, lo que el Señor desea de cada uno de nosotros es que nosotros nos dispongamos a hacer lo que Él quiere. Y de verdad, caminar con el Señor, caminar con Cristo, no es algo fácil. Usted que está con nosotros há más tiempo, ya escuchó yo hablar muchas veces que ser cristiano no es para flojos. Tiene que ser personas de coraje, personas que de verdad quieran servir a Cristo. Y en este tema principal, nosotros tenemos que reflexionar cuánto nos va a costar seguir a Cristo, renunciar nuestra vida para seguir a Cristo. Y este era el mensaje principal que nuestro Señor Jesús daba a sus discípulos. Y el mostrarles que había un sacrificio, y el sacrificio más grande era dejarlo todo, como dices tú. Pero también ser discípulo de Jesús requiere sacrificio y preparación, y esto es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, preparándolos para ese sacrificio que tenían que hacer, preparándolos para no renunciar y terminar la obra que Él les estaba encomendando. Ahora, un punto muy importante es que para ser discípulo es necesario confiar en Cristo Jesús. Él estaba hablando, enseñando a los discípulos, pero para que ellos pudieran llevar a cabo todo esto, ellos tenían que creer, tenían que confiar en Cristo. No es diferente en nuestra vida. Sí, ¿verdad? No, no es diferente, tampoco es diferente en lo que hacemos, porque tenemos que creer. Muchas veces tenemos que creer en lo que hemos aprendido para construir algo, para hacer algo. Muchas veces tenemos que creer en nosotros, que nosotros podemos hacerlo, podemos ir más allá. Ahora, el punto más importante en el cual nuestro Señor Jesucristo llama a meditar a los discípulos es que para ser discípulo de Jesús, tenemos que estar dispuestos a darlo todo, hermano. Ahora, cuando hablamos de darlo todo, no es simplemente dar mi tiempo, no es simplemente asistir a la iglesia, no es simplemente orar por los demás, es incluso estar dispuesto a dar mi vida, es renunciar a mí mismo. Ahora esta parte, hermano Darcio, es muy difícil. Darlo todo y renunciar a mí mismo. El gran problema es que nosotros pensamos que nuestra vida es de nosotros. Y de verdad, esta vida es de nosotros, pero es una vida emprestada por Dios para nosotros. Y nosotros pensamos muchas veces que es nuestra vida. Y de verdad no es de Dios. Ahora, dar todo a Dios es renunciar a sus deseos, a sus voluntades, renunciar a tu carácter, renunciar renunciar Completamente. Ahora, completamente, por, darlo todo. por esto, mira, aun cuando
alrededor de nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñaba estas parábolas, había mucha gente. Ser discípulo de Jesús no era para todos. Él escogió 12. ¿Por qué? Porque él supo que esos 12 podían hacerlo, porque creían en él, porque estaban dispuestos a aprender, porque estaban dispuestos a darlo todo. Ahora tenemos un pasaje en Lucas, capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una declaración, ¿no? De nuestro Señor Jesús. Dice, mira, creo que los que sabemos de campo sabemos lo que significa. Cuando tú vas a hacer los surcos, tomas el arado con una mano y miras al frente en una dirección porque quieres que el surco salga derecho y no salga chueco. Entonces, si volteas hacia atrás, inmediatamente se desvía y queda como carretera con curvas. Y todo lo que está diciendo el Señor Jesús es, ninguno que ya está listo y decide seguir adelante y voltea para atrás, se va a mantener en el camino. Se va a equivocar, se va a salir, porque no está poniendo su mirada en Cristo, porque está poniendo la mirada en otras cosas. Y esto es importante, cuando el sembrador está haciendo la línea, él no mira abajo, él mira al frente, al punto donde él quiere llegar. Y esto es lo que Jesús, nuestro Señor Jesús, está diciendo. El que pone la mano en el arado, el que quiera ser mi discípulo, tiene que mirar a mí. Tiene que seguirme a mí. Porque solo así va a poder ser capaz de hacer ese surco, esa línea directa, perfecta, hacia Jesús. Ahora, esto nos habla también que para que nosotros podamos hacer todo, es necesario Cristo. Interesante, hermano, este pasaje, y sobre todo por la enseñanza que tiene de cómo tenemos que poner atención a Cristo. De verdad, tenemos una lección de cómo hacer, Hacer un surco hacer directo. un surco. Y de verdad, cómo es bien aplicado esto en la vida de aquellos que quieren ser discípulos de Jesús. O sea, cuando usted quiere ser discípulo, usted tiene la mirada en la cruz, la mirada en Jesús, la mirada adelante. No va a volver atrás. Si usted va lá en Hebreos, el escritor de Hebreos dice que nosotros no somos aquellos que retroceden, aquellos que vuelven atrás. Ah, ¿sabes qué? Esta cosa de ser cristiano no es para mí. Ok, se va al infierno, tenga un buen infierno. De verdad, esta es una lección que Jesús pone para nosotros muy directa, sin dar vueltas, ¿verdad? Va directo. Mira, la mirada tiene que ser en Cristo. No en el pastor, no en la iglesia, no en la religión, no en la denominación, no en nada. Es en Cristo solamente. Ahora, todos conocemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de los apóstoles, de los discípulos. Y conocemos que ellos tuvieron que pagar un precio. Pero en realidad creo que no fue pagar un precio. Ellos renunciaron a sí mismos y pusieron todo en las manos de Jesús. Ahora, en el versículo 26 y 27 de Lucas, capítulo 14, miren, veamos lo que dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En un momento hablábamos de renunciar a todo, de dejarlo todo. Y es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo. Es exactamente lo que está diciendo cuando está hablando en esta parábola de la torre.
Tienes que sentarte a pensar todo lo que va a conllevar, porque va a conllevar un sacrificio, va a conllevar todo lo que tú tienes, esfuerzo, dinero, tiempo y parte de tu vida o tu vida quizá en esa construcción. Y esto es lo que el Señor Jesús quiere. ¿Por qué? Porque nos está ayudando, como ya lo vamos hace un momento, a construir esa comunión con Dios, esa relación que en este caso podría representar esa torre, que va hacia arriba, pero tiene un cimiento, tiene una base. Pero esta base tiene que ser Cristo. Por eso dice, alguno viene en pos de mí. Si alguno me sigue, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que aprender de mí, tiene que poner su fe, dejar su vida en mí. Aquí es donde empieza la base, pero también ahí es donde empieza a crecer y a formarse esa relación con Dios, esa torre, hermano. Esta enseñanza la podemos aplicar, como ya lo dijimos, en dos áreas de nuestra vida. En el área espiritual. Aplicar esta enseñanza en la vida espiritual nos prepara para estar firmes con Cristo y seguir adelante en momentos difíciles. Esto es importante. Esto es muy importante. ¿Por qué tenemos que estar preparados espiritualmente? Primero, porque eso quiere decir que nosotros dependemos de Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros caminamos con Cristo Jesús, pero también eso quiere decir que nosotros nos mantenemos en el camino que debemos de estar. Y estamos creciendo para seguir adelante. Ahora, enfrentar momentos difíciles no es fácil. Por más tiempo que tengamos en el Evangelio, por más tiempo que caminemos al lado de otros, siempre los problemas nos traen conflicto y muchas veces nos traen desánimo. Pero es en esta área donde tenemos que aplicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es en esta área donde nosotros debemos fortalecer más nuestra vida. Porque sabemos que la vida espiritual es una lucha y también nos prepara para esa lucha espiritual. Como cristianos, tenemos luchas cada día. Y esas luchas, a veces, si no estamos fortalecidos, si no estamos realmente en Cristo, nos terminan alejando, nos terminan derrotando. Hermano Darcy, ahí hemos conocido muchas personas que por años han venido a la iglesia, pero cuando pasa algo, un problema espiritual, tienden muchas veces a alejarse o desanimarse. Y esto es porque no están realmente en Cristo Jesús, porque no han entregado su vida. Como dices tú, les falta levantar su mano derecha y aceptar a Cristo. Así es. Yo veo que podemos tener dificultades, podemos tener luchas, pero si creemos en este Dios, si creemos en este Cristo, si lo seguimos, sabemos que Él está con nosotros. Muchas de nuestras luchas, ellas vienen por consecuencias de decisiones equivocadas que nosotros tenemos, por actitudes equivocadas que nosotros tenemos. Aún así, Jesús sigue con nosotros. Pero mira, ¿por qué no me quita esto? No, esta es la consecuencia de su error. Pero Él te va a fortalecer para que usted pueda pasar por esto. Ahora, vemos muchos predicadores hablando que no, venga para Jesús y no tenga problemas. Mira, Jesús ha dicho que en el mundo va a tener problemas. Entonces, ¿cómo yo puedo, como predicador, decir, venga para Jesús que no va a tener problemas? De verdad, voy en contra de la enseñanza del propio Jesús. ¿No? En el mundo va a tener problemas, va a tener aflicciones, pero yo vencí el mundo. Ahora, para que esto pase, hermano, para que nosotros podamos vencer el mundo, para que podamos enfrentar esa lucha espiritual,
La Biblia dice que tenemos que llevar el yugo. Ahora, muchos a lo mejor no saben lo que es un yugo, pero un yugo era algo que unía a dos animales cuando iban a arar la tierra o cuando iban a jalar algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que llevemos el yugo es que nos unamos a Cristo, que estemos unidos con Él. Hay un pasaje en Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, qué hermoso, ¿no? Ahora, Él nos invita a que llevemos ese yugo, a que confiemos en Él, a que caminemos con Él, a que dependamos de Él, y los beneficios van a ser grandes. Cuando nosotros realmente confiamos en Jesús, cuando estamos dispuestos a aprender, cuando estamos dispuestos a ser como Él, entonces podemos hallar descanso. ¿Por qué? Porque no estamos luchando con nuestras fuerzas, porque no estamos confiando en nosotros. Esto es importante. El constructor de una torre, él hace los planos y muchas veces no va a hacer todo el trabajo, va a tener gente que le va a ayudar. Pero esa gente tiene que confiar en esta persona. Esta gente tiene que seguir las instrucciones para que todo salga bien. Y esto es lo que el Señor Jesús está tratando de decir, ¿no? Para que ustedes sean mis discípulos, para que realmente puedan ser como yo. Primero, tienen que llevarme, tienen que estar conectados a mí. Segundo, tienen que aprender de mí todo lo que yo les enseño. Y tercero, tienen que ser como yo. Ahora, esta es la parte que no nos gusta muchas veces. Si somos honestos, el que nos desprecien, el que nos rechacen, el que nos humillen, el que nos golpeen, el que nos dejen de hablar y a veces nos hagan caras, gestos. No es bueno, no es que no sea bueno, sino no lo aceptamos muy bien porque siempre queremos ser bien recibidos donde quiera. Ahora, hay otro pasaje que me gustaría compartir con ustedes, que es Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es donde podemos aplicarla nosotros en el área espiritual, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Todas y cada una de las parábolas. Y esto es lo que Él les estaba enseñando a los discípulos, que estuvieran preparados. Como le dijiste a tu hermano Darcio, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiar, dice la palabra. Porque Cristo nos ha dado la victoria. Él ha vencido al mundo. Ahora, no es diferente en la lucha espiritual, en el mundo espiritual. Jesús ha triunfado. Él nos ha dado la victoria, pero depende de nosotros. Ahora, lo triste es que muchas veces nosotros o los cristianos, la gran mayoría no cree que tenemos esas luchas espirituales. Y como dijiste tú, hermano Darcio, el no creer lo que dice la Biblia es rechazar la palabra de Dios, es rechazar a Cristo. Pero acá dice que no tenemos sangre contra carne, ni contra sangre, ni contra carne. O sea que el ser humano no es nuestro enemigo. Eso está claro. Nuestro enemigo es un enemigo espiritual que está muy bien preparado, que sabe lo que quiere. Y por esto es la importancia de nosotros prepararnos y aplicar todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el área espiritual. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando el enemigo nos ataque, nosotros vamos a poder salir victoriosos. Entonces, no es muy popular, hermano Darcio, como cristiano, o el llamar a la gente que sea cristiano, pero para luchar o para sufrir. De verdad, ninguna persona le gusta luchar o sufrir.
Todos queremos tener victorias, todos queremos que las cosas salgan todas arregladitas. Pero de verdad, cuando Pablo habla a la iglesia de Éfeso que nuestra lucha no es contra sangre y carne, Pablo está diciendo que, mira, mi lucha no es contra la persona que no me gusta o que la persona que habla mal de mí, pero mi lucha es contra aquel que está dentro de la persona. O sea, si nosotros tenemos lo Espíritu Santo, si tenemos lo Espíritu Santo, de verdad nosotros no vamos a tratar mal a nuestro hermano, a tratar mal a las personas. Pero si nosotros queremos mal a una persona, si nosotros queremos herir a una persona, aunque sea por palabras o por acciones o que sea, de verdad tenemos que pensar si tenemos lo Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es manso, es humilde. Si nosotros somos diferentes de esto, algo está mal. Y te digo que no es con el Espíritu Santo, es con nosotros. Entonces, esta lucha que Pablo está hablando contra principados y potestades, contra las tinieblas que están adentro de la persona. Y muchas veces nos toma ¿por qué? Porque nosotros no vigilamos y queremos hacer las cosas como queremos. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, ya hablamos de esto otras veces, el mundo espiritual, él no está para Para curar, broma, para curar. Él está para ¿no? actuar. Él está para actuar. Entonces, el mundo espiritual lo que quiere no es bromear con usted, él quiere llevarte al infierno, te guste o no te guste. Ahora, también tenemos que dejar muy en claro esto. Todas las enseñanzas de la Biblia, todas las enseñanzas, en este caso nuestro Señor Jesucristo, también nos sirven para una aplicación en nuestra vida común y en nuestra vida personal. No es solamente para la vida espiritual, pero hay que dejar bien en claro esto. Es muy importante para poder llevar estas enseñanzas o estas aplicaciones a nuestra vida personal. Primero, tenemos que aplicarlas en nuestra vida espiritual. Entonces, esto después debe ser un reflejo de lo que hemos aprendido espiritualmente. Esta enseñanza de Jesús nos trae muchos beneficios si sabemos aplicarla. Y como vimos al principio, en el versículo 28, dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Estos son los beneficios que nos llama la palabra de Dios a pensar en lo que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos a seguir? Si podemos continuar. Muchas veces tenemos que rechazar o dejar de hacer cosas que para mí eran importantes porque no están edificando ni mi vida, ni mi vida personal, ni mi vida espiritual. Ahora, otra cosa muy importante es que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente esta parábola, nos ayuda a pensar que antes de hacer planes y antes de comenzar cualquier obra en nuestra vida, tenemos que pensar si realmente esto está agradando a Dios. Si realmente esto va a traer algún beneficio a mí, a mi familia, a mi iglesia, a la comunidad. Esto es serio. Pero para poder pensar en esto, o para poder ver esto, primero tenemos que reflexionar. Reflexionar en cómo hacer cambios, cómo entender el costo o el sacrificio que esto va a llevar, pero también tenemos que reflexionar y empezar a disfrutar los beneficios que trae estos cambios. Y esto estamos hablando en el ámbito personal. Porque
aún cuando nuestro Señor Jesucristo nos pide que demos todo, a la misma vez, Él nos dice que si confiamos en Él, derramará bendiciones sobre nosotros. Pablo menciona también que él ha aprendido a vivir en abundancia y en pobreza, porque dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el área espiritual somos fuertes, en el área personal, en nuestra vida común, vamos a ser fuertes. Ahora, esto es maravilloso, hermano Darcio, porque aquí estamos hablando que cada día nos estaríamos pareciendo más a Cristo. Si tanto la vida espiritual como la vida personal dependen de Jesús. Así es, de verdad. Cuando nosotros hablamos que somos cristianos, no me gusta hablar de la palabra creyente, me gusta hablar de ser cristiano. Es porque seguimos a Cristo, seguimos sus enseñanzas, confiamos que Él está delante de nosotros. Entonces, si somos cristianos, vamos a vivir su palabra. Aunque lo otro no viva, pero mira, pastor, ¿cómo voy a hacerse el otro hermano? Mira, esto no es su problema. Su problema es que usted sea cristiano. Si el otro no es su problema. Usted tiene que hacerlo. Esto es lo que compete a cada uno de nosotros. Seguir ese Cristo y seguir las enseñanzas de Él. Ahora, yo les invito una vez más a leer Lucas capítulo 14, versículos 29 y 30. Porque ¿por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Jesús nos enseña cómo si nosotros no reflexionamos bien y no calculamos bien en lo que vamos a hacer, nos va a llevar a un fracaso. Un fracaso. Y va a ser un fracaso no solamente para nosotros, sino para aquella gente que nos rodea y comenzarán muchas veces a burlarse de nosotros. Ahora, también habla o nos da a entender de aquellas personas que están dispuestas a seguir a Cristo, pero de pronto se alejan, de pronto comienzan a no hacer lo que dice la palabra de Dios. Y estas personas comienzan a hacer burla de los demás porque la gente quiere ver cristianos consagrados, cristianos santificados, comprometidos con Cristo. No sé, tú, hermano Darcio, pero yo cuando me hablaron, cuando escuchaba hablar a los cristianos, yo pensé o creía de ellos, o al menos tenía la idea, de que ellos eran personas santas, consagradas a Dios, que no pecaban. Y cuando miraba que alguien fallaba, me quedaba pensando, bueno, ¿para qué ser cristiano así? Sí, de verdad nosotros pensamos que ser cristiano es ser santos y nos olvidamos que ser cristiano es un proceso. Es un proceso que empieza cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero hoy yo tengo que estar mejor que ayer y mañana yo tengo que estar mejor que hoy. O sea, hoy yo tengo que seguir más a Cristo do que yo seguía ayer y mañana yo tengo que seguir más a Cristo do que yo sigo hoy. Y usted me va a decir, pero pastor, esto es muy difícil. De nuevo,
Ser cristiano no es para personas que son flojas, personas que son flacas, no, son para valientes. Entonces, negarse a sí mismo es algo muy difícil. Muy difícil. Y nosotros lo conseguimos solamente por nuestros lindos ojos verdes, mas lo conseguimos con lucha. Y Amén. las armas espirituales es ayuno y oración. Tenemos que ayunar, tenemos que orar. No importa usted se quedar toda la vida estudiando, 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 se no practica. Tiene que practicar. Si nosotros no practicamos, lo siento. Ahora todo comienza con esa convicción, con esa fe en Cristo Jesús. Pero también todo comienza con someter nuestra vida a Cristo y Sí, saber y entender que nosotros no hacemos las cosas. Este es el problema. Esto es lo que está hablando este pasaje. Mucha gente que a veces quiere hacer las cosas por sí mismo y termina siendo derrotado. Pero cuando yo hago las cosas porque descanso en Jesús, porque Jesús me fortalece, porque Él me está guiando, las cosas van a seguir adelante y van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces no va a ser lo que yo, el final o el resultado no va a ser el que yo espero, pero va a ser el que Dios desea. Y esto es importante, hermano. de verdad tenemos que entender que tenemos que caminar para sermos santos, ¿no? Somos santificados por la Amén. sangre de Cristo. Tenemos que caminar, pero de verdad aún no lo somos. Estamos caminando para eso, pero aún no lo somos. Estamos en el proceso. Ahora, por último, reflexionar sobre las decisiones que tomamos no es fácil, porque no es fácil en realidad. Muchas veces nos podemos confundir y queremos nosotros tomarlas de acuerdo a mi perspectiva y no realmente a lo que dice la palabra de Dios, no realmente a lo que Jesús exige. Pero hay una realidad que detenernos a pensar y analizar las enseñanzas de Cristo, que Cristo Jesús tiene para nosotros, nos libera de muchos problemas. Y esto de verdad es maravilloso el saber que dependemos de un Dios, que si confiamos en Él, que si hacemos su voluntad, que si obedecemos su palabra, nos libra de muchos problemas. Nos prepara para estar firmes y caminar sin temor, para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Estos son los beneficios de las aplicaciones de las enseñanzas de Cristo Jesús en la vida espiritual y en la vida personal. Ahora, la mejor decisión que podemos tomar es Cristo Jesús. Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque el premio o el beneficio más grande es encontrar la vida eterna, encontrar el perdón. Hay un último pasaje que me gustaría dejar con ustedes, hermanos, y me gustaría que meditaran en él, porque habla precisamente en parte de lo que el Señor Jesús está hablando en Lucas. Pero veamos Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Te voy a robar tu palabra. Aleluya. 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 De verdad. Hermanos, qué más podemos querer escuchar? ¿Qué más necesitamos? La pregunta, ¿quién de vosotros no se sienta a pensar en lo que va a ser cuando hacemos esto?
estamos siendo sabios. Cuando hacemos esto, estamos teniendo el conocimiento de Dios. Cuando hacemos esto, estamos teniendo la inteligencia. Cuando hacemos esto, sabemos que vamos a ser protegidos por Dios, guiados por Dios. Entonces, al final, reflexionar en las Escrituras, ponernos a pensar en todo aquello que vamos a hacer. Si lo hacemos confiando en Dios, confiando en su palabra, no solamente vamos a dar gloria y honra a Dios, sino que Dios nos va a dar la victoria. Y esa es la victoria la que te va a llevar a ti y me va a llevar a mí a seguir adelante en cada una de las obras que Dios ponga en nuestras manos. Puede ser una torre, puede ser un puente, puede ser una puerta, pero también puede ser una mano. Pensemos cómo realmente Dios nos da la oportunidad cada día de construir algo, de hacer algo para su gloria y su honra. Hermano Darcy. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, usted puede contactarnos a través del correo electrónico, a través de WhatsApp y a través de las redes sociales, para que podamos juntos buscar la respuesta dentro de la palabra del Señor. Y la respuesta no somos nosotros que vamos a dar, y sin la palabra del Señor. Te invito para el próximo viernes, está con nosotros para ver más una parábola. La parábola del siervo malvado que se encuentra en Mateos capítulo 18, versículos de 23 a 35. Te invito a estar con nosotros para que juntos podamos escudriñar la palabra y descubrir o que Cristo quiso decir con esta parábola en nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros más este tiempo, ¿verdad? Gracias, Carlos, por ter preparado lo estudio. Y te invitamos para domingo. Santa Cena. Sí, tenemos la Santa Cena del Señor y usted es nuestro invitado. Venga, prepare sus elementos, aquel que va a representar el cuerpo y aquel que va a representar el sangre de Cristo, para que podamos, sí, juntos hacer un nuevo pacto, un nuevo mes con este Dios poderoso. Amén. Gracias por estar con nosotros. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.